Pues con todos, gracias por la presentación. Eh, Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Se ve bien? Ya, ok. Bueno, la ponencia hoy día que venimos a presentar el equipo de investigación por parte del magíster Alex Peter Zúñiga Incaya, el magíster Juan Carlos Clades Perca y mi persona, el ingeniero Juan Carlos Valero Gómez. Vamos afiliados a la Universidad Nacional de Moquegua y estamos dentro de un proyecto de investigación que consiste en detectar las enfermedades pulmonares que aquejan a la población en sí. Entonces, de esta investigación estamos extrayendo, digamos, bastantes ramas en específico o enfermedades en específico. En este caso les venimos a hablar sobre la tuberculosis y la importancia tanto en el presente como en el futuro que se vienen lo que es las nuevas tendencias, lo que es visión computacional y los algoritmos de Deep Learning. Para dar una pequeña introducción, más alrededor del mundo en el 2019, según lo indica la OMS, 1.4 millones de personas están infectadas de tuberculosis y estas personas mayormente son de países emergentes, es decir, nuestros Latinoamérica, países de África y de algunas otras zonas donde, digamos, el desarrollo de estos países no están, digamos, tan por debajo de la media y ese tiene mayor incidencia a este tipo de infecciones que es la tuberculosis. Eh, y estas infecciones, al no ser detectadas al tiempo, vienen a ser mortales para estos pacientes. Entonces, lo que se busca es, a través de técnicas, las normales, las convencionales que utilizan el sector salud, es aplicar, digamos, una radiografía y un médico especialista hace un diagnóstico de acuerdo a los patrones característicos que tengan, digamos, la imagen, ya pueda detectar e indicar que pueda ser, digamos, puede ser indicios de tuberculosis y combinado con algunos otros exámenes como de sangre o de flema, exámenes de laboratorio que se podrían complementar para que el médico pueda dar, digamos, un certero diagnóstico. Entonces, pero para ello, esta situación no es, es la situación ideal, que un centro de salud cuente con todos los especialistas, pero sabemos que en las zonas rurales de nuestros países, eh, creo que a las justas tienen un médico, una enfermera que pueda atender. Entonces, no son especialistas, pero si hubiera una herramienta, y ya existen en algunos países herramientas tecnológicas que les ayuden a, digamos, a poder, no diagnosticar, porque software, ningún software en el sector salud no diagnostica, pero sí puede detectar, indicar un nivel de porcentaje de precisión que pueda tener cierta enfermedad. Quien diagnostica es el médico que acompaña o utiliza esta herramienta. Entonces, nosotros estamos planteando algunos algoritmos conocidos en el mundo del data science, entonces vamos a pasar a hablar de ello. Para seguir hablando de la problemática y ir profundizando en este tema, indicar que una de las alternativas de diagnóstico es que un médico vea una radiografía y a través de su expertise pueda hacer el diagnóstico. Pero, como nuevamente indicando lo que he dicho anteriormente, en nuestra realidad, en nuestros países, es que nos faltan especialistas. La pandemia nos ha demostrado eso, que nos faltan, no tenemos intensivistas, no tenemos neumólogos. Las grandes ciudades sí, pero sector provincias, sector rural, no lo tienen, no lo tienen. A las justas hay un médico y un personal médico básico, sanitario, que brinda el soporte. Digamos, puedan tener, digamos, el equipo para que pueda sacar radiografías, pero no tienen el neumólogo para que haga la interpretación adecuada.
Entonces, el médico general, digamos, podría hacer uso de una herramienta tecnológica que le pueda ayudar a hacer en el diagnóstico, porque tendría que ver aparte de la herramienta que le indica a un porcentaje tal, este paciente puede tener tuberculosis o no, y pero viendo todo el cuadro clínico, no sé, su peso, su edad, y algún examen más que pueda acompañar y tener una certeza del 100% o el 99% de que esa persona está padeciendo de tuberculosis. Y esto, no, y esto lo recomienda la OMS. Y lo recomienda ¿por qué? Porque el objetivo es de que al paciente se le detecte a tiempo, porque el problema es cuando no se le detecta a tiempo y la tuberculosis avanza, ya es difícil ya, digamos, revertir esto y, digamos, las secuelas, si es que se llega a salvar a la persona, ya es una persona que ya prácticamente no es la misma, no tiene todas sus funciones motoras normalmente, como si se hubiera tratado tempranamente y ese paciente prácticamente estaría sano sin ningún problema. Entonces, la OMS lo que indica es, da énfasis en la detección oportuna de la tuberculosis para que el paciente no llegue a esas etapas tardías donde prácticamente pueda perder la vida o, o sufra grandes secuelas y lo deje incapacitado para sus quehaceres diarios. La visión computacional como una alternativa de solución. Esto ha tomado fuerza en la última o en las últimas 2 décadas, más en la última década, debido y esto no es nuevo, o sea, la visión computacional o el machine learning, deep learning, especialmente el machine learning y las redes neuronales artificiales, vienen de la década de los 60, pero nunca se pudo llegar a implementar como se está haciendo ahora. Cualquier teléfono ahí te tiene alguna tecnología de visión computacional, de conocimiento facial, de patrones, o sea, ya están implementados. Eso no se podía hacer en esos tiempos porque la limitación era el hardware. El hardware limitaba bastante el desarrollo de esas tecnologías porque antes no tener el potencial computacional para que los algoritmos puedan ser ejecutados y los cálculos matemáticos se puedan hacer, no se lograba, nunca se logró despegar con estas soluciones. Caso contrario es en las últimas 2 décadas y especialmente en la última, donde el boom de las arquitecturas o las soluciones tecnológicas de hardware, estamos en el boom. Ya tanto que todo se está procesando en la nube y también en escritorio hay computadoras con tarjetas gráficas porque las tarjetas gráficas son las que hacen este tipo de cálculo, que puedan, digamos, suplir a los investigadores o para el desarrollo de alguna tecnología como la que acabo de mencionar. Entonces, la visión computacional actualmente tiene una gran importancia, está en todos los sectores, en la medicina, en el transporte, las redes sociales, o sea, está en todo. Ahorita es lo último que se está utilizando y que todos debemos entrar, digamos, o mirar o saber más o menos los aspectos generales. Entonces, esa es como alternativa de solución, la visión computacional para este caso en específico, que es la detección de la tuberculosis en imágenes de radiografía del tórax. El dataset que estamos utilizando, en este caso, estamos utilizando 2 datasets. El objetivo de juntar 2 datasets es poder tener una mayor generalización, porque normalmente cuando son grupos de datos, digamos, hay una cierta simetría. O cuando ya hay 2 grupos de datos que son indiferentes entre ellos y al juntarlos, puedes darle una mayor generalización al momento de que el algoritmo procese. Entonces, los datos los hemos conseguido de la comunidad de investigación en Data Science Kaggle, es una iniciativa de Google, que justamente ahí suben bastantes datasets para que la comunidad científica
pueda resolver problemas en específico. Hay hasta competencias y hay bastantes premios. Hay premios hasta de millones de dólares, pero los investigadores sí tienen que presentar una propuesta, una solución tecnológica con los conocimientos que ya sepan. Entonces, el objetivo de juntar estos datasets es dar más complejidad, que el algoritmo no aprende de un solo aspecto, sino pueda generalizar mejor con nuevos datos. Que juntando los dos datasets tenemos una totalidad de 7.662 imágenes, pero hemos hecho una depuración porque hay imágenes que tenían textos encima, cuadros en blanco, en negro, que distorsionaba, entonces, o la imagen estaba volteada o estaba entrecortada, entonces hemos hecho una depuración, quedando con 5.748 imágenes, de las cuales 2.905 imágenes son de pacientes sanos y 2.843 imágenes son de pacientes con tuberculosis. El dataset para la etapa, igual, este conjunto de datos hay que dividirlo, de acuerdo a la metodología ya sabida, ¿no?, lo que se utiliza para el procesamiento del Machine Learning, es dividir un grupo de entrenamiento que está compuesto por el 80% de los datos y un conjunto de test que está por el 20% de los datos. Y para hacer una validación cruzada, el grupo de entrenamiento, este 80%, de ese 80% se saca un 20% para la validación. Entonces, cuando se está entrenando el algoritmo, inmediatamente en cada iteración hace una validación y va haciendo los cálculos tanto de la función de pérdida como de la accuracy o la exactitud. Esta es una muestra de, digamos, las radiografías que hemos utilizado. Entonces tenemos un paciente sano, un paciente normal y un paciente con tuberculosis. Las arquitecturas que hemos utilizado para, digamos, para presentar esta exposición, y estamos utilizando tres arquitecturas muy conocidas, que es Insection versión 3, MobileNet y VGG19. Estas tres arquitecturas son bastante conocidas, desarrolladas por el grupo de investigación de Google, que está apoyado lo que es TensorFlow y bueno, lo que ellos dicen, utilicen esta tecnología, nosotros, así como nosotros desarrollamos estas digamos, nuevas arquitecturas, ustedes utilícenla para aplicar a soluciones de problemas en específico. En este caso, poder detectar la tuberculosis. Entonces, y hemos seguido utilizando soluciones de la nube. Una solución de la nube como dispone Google, que es Google Colab, que en vez de ejecutar los códigos en escritorio, lo ejecutamos en la nube, código en Python, y justamente nos permite aprovechar las GPUs que Google tiene en disposición de todas sus arquitecturas, las GPUs, su potencial computacional, no siempre está ocupado. Entonces, lo que dicen, ya utiliza Google Colab, hace investigación y aprovecha las GPUs que yo las tengo disponibles y nadie las está usando. Entonces, eso es lo que Google Colab ofrece a la comunidad científica y a los estudiantes o los que quieran, digamos, incursionar. Eso es solamente para hacer investigación básica, porque ya en una etapa de producción ya se tienen que ir a otras soluciones tecnológicas, tanto en la nube como local, que se podría hacer. Librerías que hemos utilizado para estas arquitecturas ha sido la de TensorFlow y Keras. El objetivo de utilizar estas bibliotecas o framework en algunos casos es optimizar la eficiencia de los algoritmos. TensorFlow es, ¿cómo se llama? Es bueno para hacer los cálculos entre iteraciones, entre capas y entre los nodos. O sea, el cálculo ahí es bastante eficiente a comparación de, digamos, de utilizar solamente Keras. Keras es prácticamente como uno que ayuda, facilita en la codificación, pero el potencial de cálculo está con TensorFlow. Entonces Google es el que ha desarrollado TensorFlow y ha dicho dispongan, es totalmente libre para que todo el mundo pueda hacer investigación y dar soluciones. Más que todo es dar soluciones a problemas de la vida real. Una de las técnicas más que hemos utilizado es la técnica de Transfer Learning,
con ImageNet. Entonces, ¿qué hemos hecho? De ImageNet es un conjunto ya de pesos inclinados que permite ya a la arquitectura ya no inclinar, digamos, y determinar ciertos pesos con las imágenes que ya tenemos establecidas, sino con el dataset que ya tenemos, sino nos evita ese costo computacional y ese tiempo de ejecución, porque ya nos da un promedio de pesos en la arquitectura del algoritmo de los tres que estamos utilizando, y ya le da un cierto valor para que el algoritmo pueda avanzar más rápidamente. Este ImageNet ha sido entrenado con 1000 clases, o sea, un montón de imágenes. Esto lo han hecho en el 2014, hubo un concurso que lanzaron para ello, y ImageNet fue la que ganó y tuvo una bastante acogida, y es prácticamente usado actualmente para todas las soluciones o problemas que se quieran resolver con lo que es el reconocimiento de imagen. Eh, Nuevamente, indicar que en estas arquitecturas, vamos a entrar a detallar las gráficas ahorita, pero en todas estas arquitecturas manejan un concepto básico que son los hiperparámetros. Entonces, los hiperparámetros son los siguientes. Normalmente es los epochs, o sea, son las interacciones que va a hacer el algoritmo y donde se va a hacer la validación cruzada. Entonces, para que sea, digamos, se pueda ver el desempeño del algoritmo en el tiempo, lo hacemos en 100 interacciones. Un patch size lo hemos puesto en 20, o sea, es del conjunto de datos ha dado un bloque de 20, y eso se va tomando en cada iteración. Y el rato de aprendizaje lo hemos puesto en 0.001, o sea, para que su salto de aprendizaje sea minucioso, pero tampoco no sea menos, porque el objetivo es conseguir el mínimo común, el mínimo de una pendiente, pero no quedarte ahí, sino que puedas salir de ese y puedas seguir buscando otros mínimos, y buscar el mínimo global de una función. Entonces, es lo que se busca. Entonces es justamente la función de ratio de aprendizaje. Bueno, acá vamos a ver un poco más de el VGG19. Esta es la arquitectura, cuenta de un primer bloque con una profundidad de 64, con 2 capas de convolución. Se aplicó un max public para reducir la dimensión, y después un bloque con una profundidad de 128 con 2 capas de convolución, nuevamente max public para reducir la dimensión. El objetivo de todas las redes neuronales es reducir la dimensionalidad, pero de ahí a crear más capas, mapas, mapear las características. Por eso, mientras más se va reduciendo, la profundidad va aumentando. O sea, en la profundidad son las mapas, que se toma la cantidad de mapas que se está extrayendo las características. Entonces, mientras se va reduciendo la dimensionalidad de imagen, mientras más pequeño, pues se va haciendo más mapas donde va extrayendo las características propias de la imagen. Entonces, aplicamos otro max pooling y tenemos otro bloque con una profundidad de 256 con 4 capas de convolución, otro max pooling con una profundidad de 512 con 4 capas de convolución, otro max pooling y una capa de profundidad de 512 con 4 capas de convolución. Tenemos 2 capas full conectadas con una capa softmax para clasificación. MobileNet. MobileNet es un algoritmo que lo desarrollan con un objetivo específico, que se puede ejecutar en dispositivos móviles. Ustedes tienen un dispositivo móvil, seguramente que está utilizando este algoritmo en alguna de sus soluciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de este algoritmo? Es, a comparación de las otras, que sea menos complejo, o sea, que su costo computacional sea lo más bajo posible, pero que obtenga buenos resultados. Entonces, de ahí nació MobileNet, y es un algoritmo bastante interesante para, bueno, el objetivo es que se desempeñe en dispositivos móviles, pero puede ser utilizado para cualquier tipo de solución o problema que uno quiera desempeñar. Uno de los más actuales y más complejos es Insection versión 3. Está expresada así en la gráfica, pero porque en sí su arquitectura es bastante compleja y tiene bastantes capas y todo ello. Entonces iniciamos con 3 capas de convolución,
viendo la leyenda en la parte derecha, después con una capa max pooling, 2 capas de convolución, otra capa max pooling, ahí vienen los bloques grandes de capas, 3 bloques rojos que conllevan a 6 capas de convolución con una capa pooling y un concatenador para que se concatene con el siguiente bloque. Después viene el bloque amarillo, viene con 4 capas de convolución, una capa max pooling y el concatenador, y de ahí viene nuevamente el bloque rojo y el bloque verde que tiene 6 capas de convolución, una capa max pooling y el concatenador, y el bloque celeste, que es el más complejo, que se repite 2 veces, y después viene una capa pooling, un globpau. El globpau es una función de un optimizador importante, lo que hace es deshacerse de neuronas eh, que, que digamos que no podría utilizar la red, y lo que hace es simplificar el cálculo para que el overfitting reduzca. Entonces, si utilizamos todos los nodos de una red neuronal, digamos, podemos sufrir de overfitting. Entonces, el objetivo del dropout es no utilizar todas las neuronas, utilizar algunas, y de acuerdo a donde se tengan mejores resultados es en las siguientes interacciones que se vuelve a utilizar y se va manteniendo ese porcentaje de reducción. Al final tenemos una capa softmax para la clasificación. Aparte en las 3 algoritmos hemos adicionado otras capas más. Entonces, cuando se termina con cada uno de los algoritmos, con sus datos de salida, lo que se aplica es la técnica de flattening. Lo que hace es vectorizar o aplanar los datos, y de ahí se aplica, hemos agregado 4 capas densas de 512, 256, 128 y 64. Cada una con un valor, con una función de activación ReLU, y finalmente, bueno, con un batch normalization, y al final una capa densa con 2 de salida, ya que tenemos 2 clases, que es que el paciente está sano y que el paciente tiene tuberculosis. Entonces, es una, es una clasificación multiclase, por eso aplicamos softmax. Si hubiera sido, aunque podríamos aplicar una clasificación binaria, pero en este caso hemos utilizado softmax, hubiéramos aplicado también la otra función que es la simoidae, el simoide, que también es buena, pero bueno, softmax también tiene los mismos resultados. Entonces, esta misma, hemos adicionado lo mismo en las 3 arquitecturas. De los resultados, entonces, para poder evaluar los resultados, hay 2 etapas. Una es la etapa de entrenamiento, y vamos a evaluar la función de pérdida y el accuracy, y el otro es ya post entrenamiento, que hay otras métricas de evaluación. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es en el entrenamiento. Entonces, vamos a ver cómo se han comportado cada uno de los algoritmos, y vamos viendo el comportamiento. Vamos a ver unas gráficas donde podemos ver más claramente. Acá vemos, en la primera gráfica, vemos al VGG19. Este algoritmo, tenemos 2 gráficas. La de izquierda es la de la función de pérdida, y la de derecha es de la accuracy. Entonces, el objetivo en la función de pérdida tiene que ser lo más cercano a 0, es mejor, y eso es correlativo, negativo. Si uno tiene que ser menor y el otro va a tener que ser mayor. En este caso, la accuracy tiene que ser mayor, su precisión tiene que estar cerca a 1. Entonces, es una relación inversa. ¿Ya? En este caso, el VGG19, en una etapa, en las primeras 20 interacciones, epochs, ha sufrido de overfitting, pues ahí vemos esos picos, pero ya avanzando en las interacciones y llegando a 100, un poco que ya se llega a normalizar en comparación al entrenamiento y validación. Siempre el entrenamiento es menor o es mayor, en pérdida tiene que ser menor al de validación, ya que el de validación ya son datos nuevos que no utilizan el entrenamiento. Entonces siempre tiene que ser menos preciso que los resultados de entrenamiento, aunque hay casos excepcionales. MobileNet. MobileNet
ha tenido un mejor desempeño, no ha sufrido mucho de overfitting, pocos picos, y ese distanciamiento entre la línea de entrenamiento y la línea de validación está bastante pegado, es decir, indica que sufre de mínimo overfitting, entonces nos está indicando que ha tenido un buen desempeño. Insection B. Insection B, siendo un algoritmo complejo, para este conjunto de datos no ha tenido un buen desempeño. Lo digo ¿por qué? Porque si se dan cuenta, la separación entre líneas es bastante en comparación de los otros dos, entonces acá claramente el overfitting es mayor y por consecuente los resultados posteriores nos vamos a dar cuenta con los resultados. Estas visualizaciones de gráficos son para la etapa de entrenamiento. Ahora vamos a ver los datos post entrenamiento, que vamos a ver otras métricas para evaluar. Para la etapa de test se ha utilizado 1144 imágenes y bueno, en este caso vamos a ver las gráficas. Vamos a ver la matriz de confusión. En la matriz de confusión, bueno, 0 es normal y 1 es tuberculosis. Vemos los falsos positivos y los falsos negativos y las veces que han acertado cada uno de los algoritmos. De la matriz de confusión, lo que podemos hacer con los datos de acá es hacer los cálculos de las siguientes métricas. Hay unas fórmulas matemáticas, bueno, creo que las hubiera puesto para mayor detalle, pero en sí, de acá se puede hacer los cálculos para las siguientes métricas que vamos a ver. Estas son las métricas de evaluación de cada uno de los algoritmos. Tenemos la métrica de accuracy, precisión, recall y F1 score para cada uno de los algoritmos. Entonces, el accuracy es mayormente la métrica que más uno tiene que entrar o ver más en detalle o tener más en consideración. Claro que todas son importantes, pues lo que uno seguía o la comunidad científica es la que seguía más en ella. En MobileNet es la que tiene un mayor resultado con un 97.8% de exactitud y le sigue el VGG19 con un 97.4 y Insection B con un 96.4. Entonces, si se dan cuenta, esto está en correlación con los gráficos que hemos presentado anteriormente. Entonces, vayamos ya a las conclusiones. Podemos ya ir concluyendo y determinando que en este caso, para este problema en específico, MobileNet ha tenido, digamos, un mejor desempeño. Al tener un mejor desempeño, tener mejores resultados en la exactitud o las demás métricas que se han implementado, sufre de poco overfitting. Entonces, y además tiene el plus de que su costo computacional es bastante bajo, o sea, si se quiere llevar esto a producción, MobileNet es una buena alternativa porque la respuesta, digamos, de la solución tecnológica que simplemente va a ser más rápido que con otros algoritmos, porque la inferencia que en lo que demore con MobileNet no va a ser lo mismo con Insection B porque va a demorar más. O sea, al ver su arquitectura que ya le he explicado anteriormente, hacer tan compleja, hacer una inferencia de ella es realmente, el costo computacional es bastante elevado y los tiempos también, por lo tanto, es correlativo y ya. Entonces, para el problema, la problemática de la detección de la tuberculosis, los algoritmos de Deep Learning en general es una buena alternativa. Los porcentajes son bastante altos, son 97. Claro que estos porcentajes se pueden mejorar más. Capaz podríamos hacer una combinación híbrida de algunos de estos algoritmos en la etapa de clasificar, en vez de utilizar softmax, podemos hacer una situación híbrida con un support vector machine que es más minucioso. El support vector machine lo que hace es poder delimitar entre esas dos clases. A veces, como están tan pegados, no se sabe la línea que los divide. Entonces, support vector machine lo que hace es poder hacer en su función no lineal, poder, digamos, hacer las curvas necesarias, hacer la línea realmente que separe a las dos clases y conseguir una mayor clasificación. O sea, o mejorar los hiperparámetros, o aumentar más capas en la etapa final para la presentación, o disminuir
ahí es cuestión de experimentar, probar. En los algoritmos de las redes neuronales en sí son, como se dicen, son cajas negras, entonces no se sabe qué pasa en el interior de ellas, entonces no se puede, no es como un árbol de decisión que tú sabes por dónde has venido, se puedes retroceder en tus pasos y podrías, digamos, mejorar eso, ¿no? Y podrías, digamos, ya determinar, digamos, un procedimiento, una metodología para saber cómo llegar ahí. No, en redes neuronales no se puede hacer eso porque son cajas negras, no se sabe cómo llega a través de todos los nodos de la neurona a los resultados. Entonces, entonces para conseguir un mejor resultado se tienen que hacer de forma empírica, hacer configuraciones, modificar algunos hiperparámetros, aumentar capas o hacer una situación híbrida para conseguir un mayor resultado. Entonces, como una conclusión final, la visión computacional es una buena alternativa de solución para poder detectar la tuberculosis, especialmente en nuestros países que necesiten ese tipo de soluciones ante la falta de profesionales especializados en las zonas rurales y ya también debemos tecnificar nuestro sector salud. Bueno, ese era todo por mi parte.